Hola a todos, bienvenidos a la aplicación Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros los datos generales que tienen todos los formularios para los distintos tipos de preguntas que tiene la aplicación. En primer lugar, entramos en un formulario cualquiera, en este caso entrado en el de opción múltiple de una sola respuesta correcta, y tenemos en la parte superior el menú superior en el que tendremos la posibilidad de irnos a la pantalla de datos generales o irnos a la pantalla de banco de preguntas, el cual se irá al banco de preguntas de las de opción múltiple de una respuesta, ¿vale? Las que tengamos ahí. Luego tenemos la opción de limpiar datos. Si le doy a limpiar datos, lo que se va a borrar es todo el contenido de lo que yo tenga escrito aquí. Simplemente tengo que decirle limpiar datos y me lo borra del tirón. Luego tengo la opción de guardar preguntas. Para ello tengo que haber metido alguna pregunta en algún contenido en los enunciados. Si yo escribo esto es una prueba y le doy a guardar preguntas, como hemos dicho en el vídeo que podéis consultar donde está el entorno de trabajo de la versión 7.0, las casillas naranjas no pueden estar vacías. La aplicación me avisa y entonces no me deja guardar la pregunta. Aquí hay dos casillas de color naranja que tendrían que tener una respuesta, respuesta 1 y respuesta 2. Con estas dos ya sería suficiente y me diría guardar preguntas. ¿Qué sucede? Que en este caso ya no solo las casillas naranjas tienen que estar correctas, sino en este caso, por ejemplo, en este tipo de preguntas, me está viniendo un aviso amarillo de que aquí hace falta algo, la puntuación total tiene que ser de 100. Entonces, bueno, hasta que no diga cuál es de las dos la correcta y le dé la puntuación, no me va a dejar guardar las preguntas. Entonces, según el tipo de pregunta, el tipo de formulario en el que esté, pues dará unas opciones u otras, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de guardar preguntas, vamos a poder usar, si hemos utilizado las casillas de datos variables, que tenéis el vídeo en el enlace sobre cómo se pueden utilizar. Si tenemos datos variables introducidos en la pregunta, pues me va a preguntar, ¿quiere guardar varias preguntas de una sola vez? En este caso no he utilizado, o puedo decir, esto es una prueba y concatenar con datos 1, que es donde tengo algún dato variable, ¿vale? Entonces, esto es una prueba con un espacio y pues voy a decirle que me guarde preguntas. Le doy a guardar, me dice, ¿has usado datos variables? Si le digo que sí y le digo que he usado, que quiero que me guarde 5 preguntas de una sola vez, pues me va a guardar, me dice que guarda de la 110, había guardado hasta la 110, me va a guardar hasta la 115 en principio. Una vez que guarde todas las preguntas, me va a decir si hay alguna, identifica si hay alguna repetida, porque los datos variables pueden haberse repetido. Si le digo que sí que me las borre, hace como que las borra. En principio no había ninguna, con lo cual no ha borrado, y me dice, ¿quieres guardar los datos que tienes? Le digo que sí. Vale, entonces simplemente pues hay que ir leyendo. Si me vengo al banco de preguntas, estas preguntas que acabo de guardar, pues se han guardado aquí con los datos diferentes, ¿de acuerdo? La siguiente opción es borrar pregunta. Si yo me muevo, yo puedo moverme dentro de todo eso y quiero borrar la pregunta, pues esta última que he guardado, la 115. Pues dice borrar preguntas. ¿Estás seguro de desear borrar la pregunta 101 del cuestionario? No, yo me voy a ir moviendo y yo quiero borrar, pincho aquí y yo digo cuál quiero borrar. Yo quiero borrar la 115. Pues lo único que tengo que hacer es seleccionar aquí encima, digo 115 por ejemplo, aceptar, me va a reconocer cuál es la 115, entonces yo le digo borrar pregunta. Sí os recomiendo el tema de borrar preguntas, ahora en el vídeo de banco de preguntas vais a ver que es más sencillo borrarlas desde ahí, pero si alguien la quiere borrar desde el formulario también lo puede hacer. ¿Estás seguro de que quiera borrar esa? Sí. Entonces se ha borrado la pregunta 115 y ya como vemos aquí vamos a tener la 114 y si nos vamos al banco de preguntas veremos que está la 114. La 115 ya no está. Vengo al banco de preguntas y la última que está es la 114. ¿De acuerdo? Y el último botón, el de almacenar fórmulas, en el que en el enlace que tenéis a continuación podéis ver todas las opciones que se puede hacer con almacenar fórmulas. Y esto es para cuando yo tengo una serie de datos variables, fórmulas que yo he ido creando con más complejidad, esto ya es para nivel más avanzado, pues podré recuperarlas y exportarlas e importarlas para poder darle más versatilidad y utilidad a la aplicación usando el potencial de Excel.
Por otro lado, esto ya es el menú superior del todo que van a tener todos los formularios, todas las pantallas de formulario. Luego tenemos número inicial del banco de preguntas. Yo puedo empezar, que en todo el banco de preguntas empiece la primera pregunta por la número 1, por la 101, por la 201. Entonces puedo o pinchar aquí encima y seleccionar el número que quiero que sea la primera pregunta. En este caso puedo decir la 1. Puedo incrementar de 10 en 10 pinchando en estos botones o de 100 en 100 pinchando en estos. ¿Vale? Pero si lo quiero hacer a mano, pues simplemente pincho encima y escribo que el número inicial del banco de preguntas sea la 101. ¿Esto para qué lo hago? Porque la selección múltiple puede empezar por la 100, la de una respuesta, la de dos más respuesta correcta por 200, verdadero y falso por 300, etc. Es una manera de tener ordenado el tipo de pregunta dentro de un mismo tema, pues todas las que empiecen por 100 sabes que es de una acción, las que empiecen por 200 de otra, etc. Eso al que quiera que lo utilice y el que no, simplemente que empiece con el 1 y se acabó. Y luego aquí el número de pregunta que yo quiero consultar. Yo quiero consultar ahora la pregunta 105, pues simplemente pulso 105 y me va a recuperar la pregunta 105 con todo su contenido que yo tengo en el banco de preguntas. Y entonces pues aquí están todos los datos de la pregunta 105. Luego tenemos esta otra casilla que es si yo quiero que en el nombre de la pregunta aparezca este número con el que la aplicación está identificando a la pregunta. Entonces el nombre de la pregunta está compuesto por, como vimos en datos generales, el prefijo que queríamos ponerle a todas las preguntas. Si todas las preguntas de un mismo tema quiero que empiecen por un prefijo, NR de números romanos, pues voy ahí. Luego, si me meto aquí en descripción, además en la ayuda, me dice cómo está formado el nombre, que será el prefijo que hemos visto en datos generales, el número de la pregunta y la descripción. Y el número aparecerá siempre y cuando tenga marcado esto. Si yo lo tengo marcado y me voy al banco de preguntas, el número de la pregunta es el prefijo, el número y luego lo que tengamos puesto aquí en la descripción. Sin embargo, si quito la mosquita y no lo marco, me vengo al banco de preguntas y el número con el que se va a exportar el nombre de la pregunta en Moodle va a ser el prefijo que tengamos en la pantalla de datos generales más la descripción que nosotros hayamos puesto aquí. Si no ponemos ninguna descripción, no aparecerá nada. Si digo hola, pues se guardará el número del prefijo más lo que nosotros pongamos aquí. Después, aquí en esta celda de aquí van a aparecer, si yo he generado fórmulas y las he guardado, va a aparecer aquí el número de fórmulas que yo tenga guardadas dentro de este tipo de preguntas. Y aquí aparecerá el número de preguntas que hay almacenadas dentro de este banco de preguntas. Para no tener que estar viendo el banco de preguntas a consultar cuántas preguntas tengo, pues puedo ver aquí el rango. Si empieza desde la 101, pues 101 a 114. Si yo aquí, en vez de que empiece por la 100, quiero que empiece por la 1, pues se llamarán de la 1 a la 14. ¿De acuerdo? Entonces esto se va actualizando automáticamente. Otra cosa común que tienen todas las pantallas de opción múltiple, de fórmulas, de los formularios, es este de aquí. O sea, bueno, por aquí vamos a ver el nombre de la pregunta completo, ¿vale? El nombre no teníamos por qué venir al banco de preguntas porque aquí va apareciendo completo, si ponemos o no incluimos el número, y si aquí números romanos lo cambio, pues también lo va a cambiar. En este caso no lo tiene que cambiar, o sea, hay que cambiarlo en el banco de preguntas porque los cambios que yo haga aquí, si yo hago aquí un cambio sobre esto de aquí, no estoy haciendo un cambio sobre la pregunta 105. Puedo hacer un cambio y volver a guardar la pregunta. Si yo pongo números romanos nuevo, ¿vale? Y le doy la 105, no es la pregunta número romano nuevo. Yo le digo guardar pregunta, y me dice, ¿estás usando datos variables? Voy a decirle que no. Y ahora si me voy a la 100, ¿deseas borrar las repetidas? No, porque no hay repetidas. Se ha guardado en la 115 y si yo ahora me voy al banco de preguntas, vemos que esto de aquí, el nuevo, la número 115 es la que es números romanos nuevo, mientras que la 105 no tiene lo de nuevo, ¿vale? Entonces son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, los cambios que yo haga aquí no se graban en el número de la pregunta, sino que yo tengo que volver a guardarla. Si queremos hacer cambios directamente sobre una pregunta, es mejor hacerlo desde el banco de preguntas, como veréis en el vídeo, donde se explican las cosas genéricas de los bancos de preguntas. Otro de los apartados comunes que tienen todos los formularios de los distintos tipos de preguntas es este botón de imagen. Si yo quiero dentro de Moodle incluir una imagen antes del enunciado, justo al principio del enunciado de la pregunta,
para no enmarañar mucho este espacio que tenemos, que es pequeño en algunas ocasiones, y meterlo con el código HTML de insertar imagen, pues se puede hacer desde este apartado. Podemos insertar imagen, en principio normalmente lo he puesto para insertar imagen, pero aquello que queramos incluir que se va a meter justo antes del enunciado. Entonces realmente el enunciado de la pregunta va a concatenar, va a ser la unión entre este campo y este otro, uno a continuación del otro. Entonces este lo he dejado fuera para no enmarañar demasiado el enunciado de aquí. Aquí el tipo de elección para todos los demás datos, bueno, aquí tendremos la descripción que es común para todos y el enunciado de la pregunta que también es común para todos. El resto de los campos a rellenar va a variar en función del tipo de pregunta y casi todos los tipos de pregunta que tiene Fastest Plugin van a tener también al final del todo esto que son las pistas. Estas pistas consisten en explicar algo al alumno cuando damos la opción en un banco de preguntas de que en un cuestionario de que tenga más de un intento, pues podemos darle algunas pistas para siguientes intentos para que vaya mejorando o intente sacar bien la solución correcta. Bueno, pues entonces esas pistas las incluiríamos en esto. Tenemos hasta 4. El Moodle realmente se pueden incluir muchas más, pero no me cabía y yo creo que así se puede entender bien, ¿vale? Entonces con esto, en líneas generales, hemos visto todos los campos comunes que tienen todos los formularios. En los próximos vídeos tendréis formulario específico para cada tipo de pregunta y así saber cómo hay que rellenar cada uno de los campos. Espero que os sea de utilidad y que os guste esta nueva forma de introducir los datos. Un saludo.